Nos encontramos en un nuevo espacio de la sección Butacas Vacías, donde se exponen temas que normalmente no se tocan en los medios de comunicación. En esta ocasión estamos con don Efrén de Pablos, presidente y fundador de la Asociación Cruz de San Andrés, que nos va a hablar en esta ocasión del martirio en la Iglesia, del martirio en la actualidad. Sería bueno, Efrén, que empecemos definiendo martirio. ¿Qué se entiende por martirio? Martirio, la definición clásica que da la Iglesia Católica, implica la muerte de una persona por persecución de fe, es decir, por odio a Cristo. Entonces, esta persona tiene que tener unas cualidades humanas, primero de amor a Cristo, evidentemente, y luego de aceptación de ese hecho y de perdón hacia aquellos que producen su muerte, hacia aquellos que le están torturando. Por lo tanto, también hay otro componente que es una persona que le tortura y le tortura expresamente por odio a la fe, por odio a Cristo. Yo personalmente considero que todos tenemos que ser un poquito, si los cristianos en general, tenemos que ser un poquito mártires, porque el mártir, la definición de la etimología de la palabra mártir, viene de testigo. Es testigo de Cristo y evidentemente la máxima forma que podemos dar de testimonio de nuestra fe en Cristo es entregar nuestra propia vida. Por lo tanto, el martirio claro es el que muere por Cristo. Pero también es, en cierta medida, podríamos decirlo, entre comillas, mártir aquel que por su fe en Cristo lo pasa mal en la sociedad. Por ejemplo, pongo un ejemplo personal, el juez Ferrín, calamita, que buscando el bien de los demás desde una posición claramente cristiana, busca el bien de un niño y se enfrenta al lobby gay en nuestros días, y por esa defensa de ese niño, por ese amor a ese niño, ese amor cristiano, de buscar el bien de ese niño, al enfrentarse al lobby gay, se encuentra con una posición que le arrasa y le expulsa de la carrera judicial, pierde su estatus económico y, bueno, evidentemente es un mártir pequeñito, no es un mártir clásico, pero sí que hay un cierto martirio, y como él, pues muchos en nuestra sociedad también lo están pasando, ¿no? Háblenos de la espiritualidad del martirio. Claro, la Iglesia en sí misma, y por lo tanto cada uno de sus componentes, es decir, cada cristiano, de alguna manera tiene que seguir el camino de Cristo. Es decir, la Iglesia no puede ser una Iglesia verdadera aquella que no es una Iglesia mártir, es decir, aquella que es una Iglesia que no sufre. Por eso yo me atrevería a decir que es evidente que Occidente es una sociedad apóstata, porque el Occidente cristiano ahora ya entre comillas, es una sociedad que no solo no está sufriendo en general, sino que está dando la espalda a aquellos que sufren, y ahí tenemos a una iglesia mártir, que es la iglesia en Asia, donde bien sea en los países de mayoría islámica, o bien sea en los países de mayoría atea marxista, o bien sea en países, pues, por ejemplo en la India, de hinduistas, pues están realmente pasándolo muy mal, mientras que las sociedades opulentas de Occidente, que han sido las grandes defensoras en el pasado, en la Edad Media, del cristianismo, pues prácticamente es que se niegan a mirar y a diferenciar el hecho contundente del martirio que están sufriendo nuestros hermanos en esas tierras. Por lo tanto, ¿dónde está la Iglesia hoy? ¿La verdadera Iglesia de Cristo? Pues está en Asia y está en África, donde nuestros hermanos están siendo martirizados. Es una iglesia pujante, joven, fuerte, de un testimonio desgarrador. ¿Y dónde no está la iglesia? Pues en Europa. ¿Podría repasar los principales países en los que se están dando martirios en la actualidad? Si hablamos del martirio clásico, evidentemente estamos hablando de aquellos que son perseguidos hasta la muerte en defensa de su fe. Pues que duda cabe que es en los países islámicos donde más se está dando. Actualmente pues sabemos que en Nigeria son miles ya, pero muchos miles, no sé si ya decenas de miles, los asesinados
a manos del grupo terrorista islámico Boko Haram. Sabemos que son miles también los cristianos que están muriendo en Irak y en Siria, pero también sabemos de muchísimos cristianos que por su fe lo están pasando fatal, pues por ejemplo en Pakistán o en Egipto, en el Chad, en Etiopía. Es prácticamente en todo el mundo islámico, todo el mundo de mayoría islámica, donde el cristianismo está siendo más cruentamente perseguido. Pero no podemos olvidar a otros países donde de mayoría atea, atea marxista especialmente, pero lo sustancial es su rechazo a Cristo y a la divinidad, y por eso se les persigue a estas personas, porque si no, no tendrían por qué temerlas, no tendrían por qué odiarlas hasta llegar al exterminio de las mismas. Pues no podemos olvidarnos de China y Corea del Norte, por ejemplo, pero también de Vietnam o de otros países de la zona, también teístas y no musulmanes, como es el caso de la India. En todos esos países los cristianos lo están pasando fatal y muchos lo están pagando con la vida. Sabemos, en el caso de China, por ejemplo, que el gobierno está intentando controlar a la iglesia, creando una iglesia oficial con obispos y tal. Es una iglesia paralela en la cual se le dan todas las facilidades para que ellos puedan predicar, tal, pero fuera de la obediencia de Roma, fuera de la obediencia del Papa. Ese es el hecho sustancial. Y por otro lado, evidentemente, subsiste la iglesia romana en China, que lo está pasando fatal, que está en las catacumbas, que se les retiran todas las posibilidades de prédica, se les encarcela a los obispos, desaparecen sus sacerdotes. Y bueno, últimamente ya es que retiraban hasta las cruces de las iglesias. Ahora mismo hay una campaña muy fuerte de la iglesia china, en la cual está pidiendo a todos los cristianos, que son millones y millones, pues que sean valientes y pongan una cruz en sus casas. Claro, la persecución en China no está siendo masivamente sanguinaria, no está matándolos masivamente, está siendo mucho más selectiva, está yendo a por personas concretas, y más que matarlas lo que hace es hacerlas desaparecer e intentarles hacerles un lavado de cerebro para que entren en la iglesia oficial, cosa que no están consiguiendo. Es más, en alguna ocasión lo que ha pasado es que alguno que creían ellos que lo tenían controlado, al nombrarlo ellos obispo, pues se ha salido de su obediencia y ha declarado la obediencia al Papa. Entonces, inmediatamente ha desaparecido. Claro, nuestros hermanos chinos, que son valientes y ante un régimen totalitario, que en cualquier momento sabemos que puede hacerles desaparecer a uno o a todos, atreverse allí a poner un Cristo en la entrada de sus casas, a llevar un crucifijo bien visible encima de las ropas para apoyar a sus sacerdotes perseguidos, pues hombre, no es un mártir al estilo clásico porque no están entregando sus vidas, pero desde luego lo que están dando es un testimonio altísimo, que ya me gustaría a mí que lo diéramos en Occidente cuando uno es cristiano y tiene normalmente miedo de decirlo, hasta de llevar un pequeño crucifijo en el coche, no vaya a ser que se lo rayen por llevar ese crucifijo. Precisamente por esto que está diciendo, cuando en Europa oímos hablar de la iglesia perseguida, pues sí, pedimos por ellos, pero es una realidad como que nos queda muy lejana, ¿no? Es decir, en esos países de Dios, sí, pobrecitos, están perseguidos, pero no nos afecta al día a día, ¿no? Porque aquí no hay persecución. Vamos a ver. Cuando el Estado Islámico ha destrozado cuatro monumentos antiguos en Siria, aquí la prensa lo ha sacado y se ha echado las manos a la cabeza. Sin embargo, cuando hablamos de la persecución a los cristianos en estados islámicos, especialmente ahora en Siria y en Irak, mira para otro lado. Yo sinceramente no puedo encontrar otra explicación que odio a la religión, odio a la fe. No interesa defender a los cristianos.
no hay otra explicación, porque si hay un atentado y salen y bueno, pasa cualquier cosa, por ejemplo, contra un grupo hindú a manos de yo qué sé, de los tamíes, pues eso sale y se dice. Y sin embargo, cuando la persecución es tan flagrantemente contra los cristianos, que además en general no se han defendido, ahora sí que se están defendiendo en algunos puntos, pero como entidad no se defienden porque intentan amar a aquellos que les odian, pues no tiene explicación. No tiene explicación. La única explicación es que realmente no se quiere hacer noticia de la persecución que está sufriendo la Iglesia Católica en el mundo. Decías que aquí en Europa no hay persecución cruenta, lo hay en forma de burlas, nos ponen las cosas difíciles, pero yo creo que hasta que no nos amenacen cruentamente, a lo mejor Europa no reacciona, ¿no? No es lo mismo dar tu fe hoy en día por las calles de Barcelona rezando el rosario que hacerlo en un país integrista donde te estás jugando el tipo, ¿no? Yo creo que a lo mejor tendría que venir una persecución cruenta para que reaccionemos, o Dios no lo quiera. Bueno, yo tendremos lo que nos merezcamos y lo que necesitemos. Si no reaccionamos ante la muerte de nuestros hermanos porque están lejos y no queremos dejar de ser felices, pues esas otras. Vivimos una sociedad que ha maximizado la felicidad como piedra angular de la existencia de cada persona, y no la verdad y la integridad, que sinceramente sería lo lógico, ¿no? Con sus sinsabores y evidentemente también con sus alegrías, pero negarse a mirar el sufrimiento de nuestros hermanos, pues estamos haciendo flaco favor a nuestras vidas, ¿no? Son vidas vacías. Claro, si nosotros estamos sufriendo en nuestras carnes la persecución, pues lo que va a pasar es que vamos a apostatar, Occidente va a apostatar, está apostatando. Si el mal es tan flagrante y lo vemos a nuestro lado, es posible que se reaccione y se deje de apostatar y Occidente vuelva a ser cristiano. Es una posibilidad, claro. La Iglesia, el Santo Padre están denunciando estas persecuciones, pero ¿realmente se escucha a la Iglesia? ¿Tenemos peso en el mundo para que nos hagan caso? ¿O qué tendríamos que hacer para que el llamamiento del Santo Padre sea escuchado? Yo creo que parte de la culpa, bueno, evidentemente cuando nos dicen, no, es que la Iglesia tiene mucho poder, primero es exagerado, desgraciadamente hoy ya no tiene tanto poder, y segundo, gracias a Dios que todavía tiene medios para hacer oír su voz, porque en un mundo egoísta que sobre todo en Occidente es lo que se está imponiendo, la Iglesia es una voz moral que clama en un desierto. Entonces, si no fuera por la Iglesia, desde luego mal lo tendríamos. Pero también hay que reconocer que la propia Iglesia quizás se ha equivocado bastante, sobre todo en Occidente, cuando ha intentado navegar con la corriente de una sociedad que era claramente anticristiana y que poco a poco se ha ido manifestando hasta la apostasía. Yo creo que la Iglesia, yo aquí en España, podemos pensar en Monseñor Tarancón, por un lado, y cómo dio facilidades para que los cristianos nos relajáramos un poquito en el mundo político, y por otro lado teníamos a Monseñor Guerra, que era de opinión bastante contraria. Yo creo que los tiempos, estos 40 años, pues han podido confirmar que efectivamente el sistema político actual es anticristiano, y por lo tanto la Iglesia quizás lo primero que tenía que hacer es apartarse del sistema político para no ser salpicado por y desde luego huir siempre de lo políticamente correcto. Últimamente también hay que decir, pues con orgullo, que tenemos obispos y que están haciendo declaraciones muy contundentes y muy poco
políticamente correctas, separándose del discurso especialmente de la derecha, que muchos católicos consideran que es su partido, bueno, voy a decir claramente, del PP, y se están posicionando pues claramente en el mundo político ya pues en el vacío, porque no hay ningún grupo político en España que defienda una posición claramente católica y tenga representatividad en el Parlamento ni en ningún estamento público de importancia. Entonces, bueno, pues ese es el camino. Yo creo que la Iglesia se tiene que apartar del poder y ser más valiente, porque el poder en estos momentos, lo que es el sistema político en Occidente, pues es claramente anticristiano. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. ¿Cómo es posible que si en el siglo XX fue el siglo que más mártires tuvo, cómo es posible que a pesar de eso en la Iglesia haya tanta relajación en los prelados, en los sacerdotes, a pesar de los mártires que ha habido? Bueno, de entrada es curioso porque la historia de la Iglesia, si conocemos dos periodos martiriales, es el fundacional, con la persecución sobre todo de Diocleciano y bueno, los emperadores romanos durante 150 años prácticamente, y esa es la imagen de los mártires que hemos tenido nosotros de niños, hasta ahora que en el siglo XX nos hemos encontrado, y ahora en el XXI incluso probablemente más, con una cantidad de martirios realmente espeluznante y que dejan en paños menores a lo que pasó en la Roma pagana. Entonces habría que plantearse qué pasa, qué significa históricamente este resurgir de la persecución anticristiana en un mundo que básicamente ya conoce el mensaje de Cristo, ya se ha difundido en todo el mundo, más o menos todo el mundo sabe quién era Cristo, y lo pueden aprobar o no, lo pueden aceptar o no, pero el hecho contundente es que en nuestros días vuelve a haber en una proporción muy alta una persecución al cristiano que acaba en martirio en medio mundo. Entonces, pensemos que en el siglo XX, por ejemplo, nosotros conocemos como españoles pues las espeluznantes cifras de la persecución aquí a manos de los ateos, republicanos y marxistas. Pensemos que solo de religiosos creo que fueron unos 17.000 los asesinados aquí en España. Solo religiosos, es decir, sacerdotes, monjas, obispos. Pero en la Rusia comunista se habla de 200.000 sacerdotes asesinados durante el periodo marxista, sobre todo en los primeros años, claro. Entonces, la proporción es aterradora. Yo creo que en proporción estamos sufriendo más persecución en estos momentos quizás que incluso en el periodo fundacional del cristianismo. Entonces, yo lo dejo ahí, ¿no? Pero es como una transición histórica. En un inicio fue el testimonio a través de la sangre de nuestros mártires el que concienció a esa sociedad para llegar a Cristo, para que se hiciera cristiana, para decir estos hombres que creen de forma tan tremenda, tan llamativa en Cristo y en el mensaje de Cristo, pues me interpelan hasta el punto de que a través de ellos conozco a ese personaje y me engancho a él, es decir, me hago cristiano. Ese es el mensaje de los cristianos en la primera etapa de nuestra historia, en el Imperio Romano. El Imperio Romano se hace cristiano por amor y respeto a lo que están viendo que son capaces de hacer los cristianos por amor a Cristo. Entonces, el hecho de que Occidente, que es la cuna del cristianismo, por lo menos para nosotros, haya olvidado ese mensaje de amor de Cristo, haya relegado, haya dado la espalda a Cristo, porque sigue conociéndolo, pero prefiere darle la espalda porque no quiere cargar con las obligaciones inherentes a ese mensaje, que implican
una negación de uno mismo y un cierto padecimiento, ¿no? Porque claro, cuando uno es íntegro, pues tiene que ser consecuente con esa integridad. El cristiano respeta la verdad, acepta la verdad, y como la acepta, no transige con el autoengaño, no transige con ningún engaño, porque al fin y al cabo el pecado es la mentira siempre, es el engaño, el autoengaño o el engaño de otro. El pecado siempre es una mentira, subyace una mentira tras el pecado, mientras que la virtud siempre se basa en la verdad. Entonces, por eso el mensaje del cristiano, que por defender esa verdad es capaz de dar todo aquello que tiene, es decir, su propia vida, es tan contundente. ¿Qué pasa en esta sociedad donde cientos de miles de personas mueren por amor a Cristo defendiendo esa verdad y sin embargo la sociedad prefiere mirar hacia otro lado? Pues a lo mejor el que reacciona es el Altísimo. No lo sé, pero eso claro nosotros no podemos saber ni el día ni la hora, pero desde luego nos lo deberíamos al menos cuestionar, ¿no? Para despertar nosotros un poco. Y desde luego, solo si nosotros despertamos, pues esto puede terminarse. Y Occidente, desde luego, de momento no está despertando. Sí, por eso mismo, y para ir sintetizando todo lo que me estás diciendo, lo que me planteo es lo siguiente, ¿no? Copiosa sangre derramada, muy abundante, pero pocos frutos de santidad. ¿Por qué hay este desequilibrio, no? Intenta ir un poquito a la causa última. Bueno, si la sociedad es apóstata y desea ser apóstata, es la negación de Cristo. Si niega la sangre de Cristo, evidentemente también va a negar la sangre de los que mueren por Cristo, porque no es mejor que la sangre de Cristo. Entonces ahí es un hecho, o sea, es incomprensible, pero es un hecho. Que alguien nos lo explique. Yo no tengo explicación de cómo es posible que Occidente, que se escandaliza por la muerte de un león famoso, porque un cazador se ha equivocado y ha matado a un león famoso, que hoy qué bonito y pobrecito animalito, y están degollando niños, matando y violando niñas hasta la muerte, que son cristianos y que lo están haciendo porque no quieren renegar de su fe. Y Occidente prefiere mirar a otro lado. Y todo el mundo es tan feliz y se siente muy bueno y defensor de los animalitos. Y luego, pues, criaturas que son de nuestros hermanos, maravillosas, niños encantadores, están sufriendo hasta la muerte. Están viendo sus padres cómo les violan para obligarles a apostatar. Y nosotros estamos aquí tan tranquilos. Bueno, pues yo tampoco tengo una explicación. O sea, Occidente ha apostatado, quizás tenga mucho que ver el que seamos capaces de aceptar que 140.000 niños estén siendo masacrados en el vientre de sus madres y no protestemos y no digamos hasta aquí basta, esto no puede ser, porque esa sangre es una sangre que nos está cayendo a todos por nuestro silencio, porque también se peca por omisión, nos está cayendo a todos encima y está opacando nuestros corazones. Y al opacar nuestros corazones lo opaca con el pobre que tenemos cercano, pero mucho más lo opaca con aquel que tenemos lejano y podemos dejar de mirar. Vivimos en una sociedad que es la sociedad de la imagen. Si nos negamos a mirar y si negamos la posibilidad de que un programa testimonia gráficamente lo que está pasando en esos países, pues es muy difícil que llegue a unos corazones que están opacados porque están acostumbrados a hacer lo que les apetece, sin tener miedo a las consecuencias, porque se obvian las consecuencias, se ocultan las consecuencias, por ejemplo con el aborto, tú tienes sexo libre y el aborto como solución última y te olvidas, te lavas las manos y te niegas a ti mismo que haya ya un niño que está muriendo y a lo mejor incluso de forma terrible y sufriendo terriblemente. Si eso lo hacemos con nuestros propios hijos, si eso lo callamos porque yo no me quiero enemistar con esta chica porque es mi cuñada o porque es mi hija o porque es mi madre o porque es mi vecina y me llevo muy bien con ella y no le voy a decir que no me parece bien que haya abortado, pues la consecuencia es que el aborto se extiende como una marea y esa sangre nos cae a todos, nos cae encima a todos. Entonces, claro, llega el martirio de nuestros hermanos y bueno, simplemente le damos la espalda y no queremos saber nada. Igual que no queremos
preguntarnos por qué Cristo murió en la cruz. No, preferimos obviarlo, nosotros seguimos con nuestras vidas vacuas, vacías, en un mundo relativista y en la medida de lo posible pues somos entre comillas felices y esa es la vida en Occidente. ¿Por qué los poderosos de la Tierra, los grandes poderes fácticos mundiales, que en teoría tanto defienden los derechos humanos, no hacen nada para evitar esta escabechina, esta muerte masiva de cristianos, ¿no? Si quisiesen, ¿podrían cortarlo? Bueno, aquí ya entramos en palabras mayores. Vamos a ver. Una cosa es lo que el vulgo, la gente normal, hace y piensa, y otra cosa son las élites mundiales, que ahí sí los cristianos molestan. ¿Por qué? El nuevo orden mundial, la masonería y todos los a ellos asociados, pues parece que están dispuestos a buscar un gobierno mundial, el nuevo orden mundial. Entonces el nuevo orden mundial evidentemente busca un bien, entre comillas, que es antes de que nada un bien egoísta. Evidentemente ellos serían la élite y como están en la élite ellos van a estar muy cómodos. Y el segundo bien que buscan es un bien acorde a enmascarado en el fondo, ese bien egoísta que hemos dicho al inicio, que es nosotros vamos a estar muy bien, que es, dice, bueno, pues el planeta tiene que estar todo muy equilibradito, todo tiene que estar muy bien, entonces sobran personas. Somos demasiados, no puede ser que haya tantas personas. Entonces, vamos a ver si reducimos la población mundial a 2.000 millones de personas y entonces todos podremos vivir bien. Cuando dicen todos, lo vamos a meter entre comillas porque unos van a vivir muy bien y los otros pues van a ser los que más o menos les iba. Pero bueno, como reducen la población, en teoría, según ellos, pues se va a vivir mejor. Luego la realidad económica ya sabemos que no funciona así y los países donde se está reduciendo la población pues tienen problemas de crecimiento económico y de bienestar económico, porque ahora si no hay niños no hay demanda de muchas cosas y entonces entramos en una espiral que ya veremos dónde nos lleva. Pero volviendo a lo que estábamos diciendo, el nuevo orden mundial que está buscando un ser humano controlable. Claro, ¿cuál es el ser humano fácilmente controlable para ellos? Ellos no quieren un ser humano amargado, quieren un ser humano controlable. ¿Cómo lo consiguen? Pues desubicándolo de su realidad natural, que es la familia, desubicándole de los principios morales, desubicándole de la idea de que hay algo superior a lo que él se tiene que ordenar y por lo tanto que ordene su vida a sus egoísmos y sus apetencias. Es decir, tenemos un individuo que para que vaya bien al nuevo orden mundial ha de ser un individuo ajeno a una fe concreta. Puede tener fe, pero que sea, pues por ejemplo, el movimiento New Age es perfecto, ¿no? Bueno, yo sí que creo en Dios, pero creo en un Dios cósmico, y luego como es un Dios cósmico y no hay una escala de valores concretas, pues yo me creo la escala de valores que a mí me parece bien, y con eso voy tirando, y soy feliz, y luego, bueno, yo quiero a todo el mundo y lo trato muy bien, pero yo lo primero que me trato muy bien es a mí mismo y por lo tanto pues yo sin hacer daño a nadie pues hago lo que me da la gana y vivo una vida muy feliz, no me comprometo, por lo tanto pues soy una persona que no crea una familia, al ser una persona solitaria y en el fondo egoísta, porque está solo mirando su propia felicidad, es una persona que no va a ser contestataria, porque claro, no se va a enfrentar al poder porque eso sería un mal para él, esperará que se enfrente otro, él vivirá su vida tranquila en su casita, metiéndose en los menos follones posibles y arrimándose al árbol que más cobija, es decir, al poder en la medida que pueda para chupar de él y ser feliz. Ese es el individuo que le interesa al mundo hoy. Entonces, el cristiano pues le molesta porque es todo lo contrario. El cristiano es un hombre que se implica, o una mujer que se implica, es una persona familiar. Al ser una persona familiar es una persona que es capaz de dar su vida por aquellos a los que quiere, en este caso pues por sus hijos, por su mujer, por lo tanto puede ser muy contestatario. Y la Iglesia como entidad pues tiende a arropar al ser humano y efectivamente, sobre todo, evidentemente a las familias, que es el entorno natural de donde crecen los seres humanos, donde se les enseña a ser personas, donde se les enseña a amar y por lo tanto a ser contestatarios para defender a aquellos que aman. Eso no le puede interesar al nuevo
orden mundial que quiere individuos solitarios, individuos egoístas, individuos manejables. Cuanto más solo está un individuo, más manejable es. Cuanto más egoísta es, más manejable es. Por lo tanto, el futuro, sinceramente, es la persecución de la Iglesia. De hecho, ya está siendo perseguida. O sea, se está preconizando entre los jóvenes un rechazo a lo religioso, un rechazo a la Iglesia, con ideas absurdas y muchas veces falsas. Por ejemplo, el tema de la cruzada, que viene bien con esto del martirio, por lo que estamos viendo en tierras del Islam, por ejemplo. Se les dice, es que los cristianos han sido en el pasado tan malos como los maometanos ahora, matando musulmanes allá en Tierra Santa, iban allí y los mataban. Pues no era así. O sea, las cruzadas nacen 300 años largos una vez se ha expandido el Islam, y durante 300 y pico años no hay cruzada que valga, y sin embargo la persecución a los cristianos se padecía, y se padecía mucho. Tenemos que pensar que todo el norte de África era exactamente lo mismo que toda Europa, era cristiana y no se diferenciaba en nada, había sido parte del Imperio Romano, tanto todo Egipto como Túnez, como Libia, todo eso había sido Imperio Romano. Sin embargo, hoy no se parece en nada a Europa. ¿Por qué? ¿Cómo desaparecen los cristianos de todas esas zonas? Donde hoy en día solo en Egipto, donde la iglesia era fortísima, pues queda un 10%, más bien un poquito menos cada año, de cristianos todavía manteniendo su fe. ¿Por qué? Evidentemente porque son perseguidos. No desaparece la fe cristiana así porque sí, son perseguidos, y muy cruentamente, y de mil maneras distintas. La persecución que hace el Estado Islámico hoy, pues no creo que se diferenciara mucho de las persecuciones más sangrientas en los momentos álgidos que podía haber en cada país en ciertos momentos de la historia del Islam. Aquí en España, pues el Islam en lo que ellos llamaban Al-Ándalus, pues también tuvo periodos de persecuciones muy cruentas, que al final, cuando los cristianos entran en Granada, prácticamente ya es que no había cristianos, porque habían sido exterminados. Cuando el Islam se ve amenazado, pues con fiereza ataca a los cristianos, en este caso en España, y cuando puede, pues los erradica. En el siglo XIX, una de las persecuciones más atroces y más desconocidas de nuestro tiempo es la persecución que se produce en Turquía contra los cristianos armenios. En Turquía había un 10%, más, un veintitantos % de población cristiana a principios del siglo XIX. Perdón, del siglo XX, antes era mayor todavía. Estaban los turcópolos, que habían ayudado a los cristianos, había mucha población cristiana por toda esa zona. En el siglo XX, durante la Guerra Mundial, aprovechándose de que el mundo está pendiente de lo que está pasando en el teatro europeo, en el enfrentamiento entre Francia e Inglaterra con Alemania y Austria y Rusia, los turcos hacen un exterminio de entre 1,5 millones y 2 millones de cristianos, básicamente de raza armenia, en cuestión de semanas, en un mes y medio. ¿Cómo lo hacen? Los sacan de sus casas bajo el engaño, el pecado siempre subyace, siempre detrás del pecado siempre está el engaño. Los sacan de sus casas, les dicen que los van a reubicar, y lo que hacen es llevarlos al desierto y hacerlos vagar por el desierto hasta que van siendo pasto del hambre y de la sed, y van muriendo todos, mujeres, niños y por supuesto hombres. Esa persecución es tremenda. Yo he visto fotos de chicas que evidentemente primero habían sido violadas y luego crucificadas desnudas. Hay fotos de ellas, hombres empalados. Fue una persecución terrible, tan terrible o más de la que están padeciendo nuestros hermanos en estos momentos bajo el dominio del Estado Islámico. Yo he visto fotos de padres con niñas de 1, 2, 3 años decapitadas en sus brazos, llorando desesperados. Pues eso es lo que está pasando en la Iglesia. Pero tampoco nos tenemos que espantar de que eso sea así. Una de las definiciones que tiene la Iglesia, que tiene que cumplir la Iglesia para ser la verdadera Iglesia de Cristo, es que ha de ser perseguida, ha de sufrir martirio, porque la Iglesia
y en la medida que somos Iglesia, cada uno de nosotros debemos sufrir ese camino de nuestro Señor, en la medida que Dios nos mande, que es el martirio de nuestro Señor, es la cruz de nuestro Señor. Entonces, la Iglesia tiene que pasar ese martirio. Lo está pasando ahora, lo pasará en mayor grado todavía en el futuro. Pues es evidente que lo va pasando siempre y es posible que en el futuro sea más cruento todavía, no lo sabemos, pero todo indica que sí. Es muy interesante todo lo que nos has contado, Efrén, una realidad que muchos no conocíamos con tanta profundidad, ¿no? Para ir finalizando y sintetizando, ¿nos podrías decir qué podemos hacer los cristianos de a pie para poder ayudar a los mártires? ¿Cómo podemos ayudar en la práctica a esta iglesia perseguida? ¿Qué es lo que podemos hacer por ellos? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tomar ejemplo de ellos. El primer ejemplo es amar como cristianos, amarnos entre nosotros. Nosotros tenemos que amar a Cristo, dar testimonio de ese amor a Cristo, amarnos entre nosotros y a través de ese amor que nos hemos de tener entre nosotros, ser un ejemplo para la sociedad. Y por supuesto ser un ejemplo en la sociedad en la defensa de la verdad. Porque tampoco hemos mencionado que también se puede ser mártir por defender la verdad en sí misma, cuando lo que subyace detrás de esa verdad es Cristo. Porque de alguna manera es amor al mensaje de Cristo y la defensa de esa verdad. Por ejemplo, tenemos el caso de Santo Tomás Moro, que es el patrón de los políticos, que es martirizado porque se niega a reconocer a Enrique VIII como cabeza de la Iglesia anglicana, un hecho político, y porque lo que subyace, en concreto, lo que le está pidiendo Enrique VIII es que firme una declaración de nulidad matrimonial con su mujer para poderse volver a casar. Y como Santo Tomás Moro no acepta la mentira, sabe que se está jugando la vida, se gana primero un buen tiempo en el calabozo de un pequeño martirio y al final acaba perdiendo esa vida como testimonio de la defensa de la verdad cristiana, que es el amor entre un hombre y una mujer y que no puede romperse por la arbitrariedad ni siquiera de un rey. Eso por un lado. Y luego, por ejemplo, tenemos otro ejemplo, claro, sería por ejemplo aquí en España, el de San Pelayo, un niño que por defender su virginidad y su integridad física, prefiere morir antes que caer en manos del califa Abderramán III, un gran califa maometano, que era un vicioso y lo que quería era beneficiarse a este chico porque era muy guapo y evidentemente también subyace ahí un odio a la religión, por eso es mártir, porque se dan las dos cosas, ¿no? Por un lado quiere conseguir vencer la virtud del niño y por otro lado ve que lo que subyace detrás de esa virtud es la fe cristiana, por lo tanto quiere erradicar la fe cristiana para poder beneficiarse al niño. Como no lo consigue, acaba torturando al niño y matándolo. Bien, Efrén, ya para finalizar vamos a pedir que hagas una oración por la iglesia perseguida y una última reflexión de todo lo que has hablado hasta ahora. Bueno, pues más que nada será una reflexión, una solicitud a todos los que vean este vídeo, sean cristianos o no, pero especialmente a los cristianos. Pensemos que nuestros mártires son una gracia de Dios para todos los demás, para la iglesia, pero para que nuestros mártires puedan cumplir, puedan ver al menos su sangre fructificar en los corazones de las personas. Para eso, el mensaje de nuestros mártires, sus muertes, sus vidas, la entrega que han hecho de sus vidas, tienen que ser conocidas por la gente, por el público en general. Entonces, realmente lo que yo creo que tenemos que hacer la Iglesia, todos los que formamos la Iglesia, es dar a conocer ese mensaje, no ocultarlo, no darles la espalda, sino coger esos vídeos que llegan a nosotros y pasarlos, rebotarlos, que lleguen a todo el mundo, cuestionarlos, conocer qué está pasando con nuestros mártires, por qué están muriendo, qué significa. Todas esas preguntas que nosotros nos hacemos tenemos que aportarlas a la sociedad, llevarlas a la sociedad
y ese sería el triunfo de nuestros mártires, que realmente su historia se sepa y que sea algo que remueva las conciencias de nuestra sociedad y les interpele ante la verdad de lo que está pasando. Tenemos que conseguir que la sociedad conozca lo que están pasando nuestros hermanos y sepa que lo están pasando por defender su fe, porque prefieren morir antes que perder su fe, y que están siendo matados por su fe, no por otra cosa. No es una cuestión de poder, se les mata porque son cristianos, y esa es la única razón por la que se les está persiguiendo y asesinando. Muchas gracias, Efrén de Pablos, por compartir con nosotros la persecución que están sufriendo en diferentes lugares del mundo los cristianos, en este espacio de Butacas Vacías.